Brocha dura como piedra, así la revive un Amish. Tienes una brocha en el garaje, dura como una tabla. La miras y piensas, ya no sirve, la vas a tirar y comprar otra, pero esa brocha no está arruinada, está abandonada, no es lo mismo, y hay una razón por la que nadie te enseñó a recuperarla, una razón con nombre, con fecha y con un número en dólares detrás. En los próximos minutos te muestro exactamente qué la endureció y el método real para revertirlo sin gastar un peso en una nueva. Bienvenido al Laboratorio Fix Oculto. Aquí investigamos lo que las industrias no te cuentan sobre las cosas que ya tienes en casa. Hoy, brochas, pintura seca y el negocio detrás de que las tires. Ahora mismo, en algún garaje, hay una brocha parada en un bote, dura como piedra, esperando que alguien decida tirarla, y en el 90% de los casos, esa decisión está mal. No porque la brocha esté vieja, no porque haya cumplido su vida útil, sino porque nadie le enseñó a esa persona algo que los pintores de oficio sabían desde hace generaciones. Una herramienta no muere por el uso, muere por el abandono de una sola tarde. Esto no es una idea nueva ni un truco de internet. Es una práctica que viene directo de los talleres de pintores y carpinteros de principios y mediados del siglo XX, cuando comprar una brocha buena representaba un gasto real dentro del presupuesto de cualquier obra. En esos oficios, el mantenimiento de herramientas no era opcional ni un extra, era parte del trabajo mismo. Un aprendiz no terminaba su jornada hasta que sus herramientas quedaban listas para el día siguiente, y eso incluía lavar, escurrir, peinar y colgar cada brocha, sin excepción. La razón era simple y práctica. En una época sin crédito fácil ni entregas al día siguiente, perder una brocha por descuido significaba perder dinero real y tiempo real. Así que la limpieza inmediata se volvió costumbre transmitida de maestro a aprendiz. No una regla escrita en ningún manual, sino una disciplina que se enseñaba con las manos. Y aquí está lo interesante. Los materiales que usaban para esa limpieza no eran especiales ni caros. Agua, jabón y vinagre. Los mismos 3 elementos que cualquier casa tenía en la alacena entonces, y los tiene ahora. El vinagre en particular tiene una historia mucho más larga que la pintura moderna. Se ha usado como agente de limpieza y desengrasante casero durante siglos, mucho antes de que existiera la pintura látex tal como la conocemos hoy. Su uso para ablandar residuos no es una casualidad moderna, es la continuación de un conocimiento doméstico que ya existía. Con el paso de las décadas, algo cambió. No la química, no la brocha. Cambió la industria que rodea a la brocha. Cuando la fabricación en masa abarató el precio de una brocha nueva, el incentivo para enseñar su mantenimiento se debilitó. Ya no hacía falta que un cliente supiera salvar su herramienta porque comprar otra costaba poco y generaba una venta. El conocimiento no desapareció porque fuera falso ni porque alguien lo prohibiera. Desapareció porque dejó de ser rentable transmitirlo. Un dependiente de ferretería no gana nada explicándote cómo revivir lo que ya tienes. Así que la costumbre se fue perdiendo de tienda en tienda, de generación en generación, hasta que hoy la mayoría de la gente ve una brocha dura y asume, sin cuestionarlo, que ya no sirve. Pero el principio original sigue siendo exactamente el mismo que usaban esos talleres hace 70 años. Identificar el tipo de pintura, aplicar el agente correcto, dar tiempo y trabajar la fibra hasta liberarla. Nada de eso ha cambiado. Lo que sí cambió es que ahora casi nadie lo sabe. Y eso nos lleva a la pregunta que realmente importa. Si el método es tan simple y tan barato, ¿por qué funciona a nivel químico exactamente? ¿Qué le pasa a esa pintura seca cuando el agua, el jabón o el vinagre entran en contacto con ella? Eso es lo que vamos a desarmar en la siguiente parte. Para entender por qué esto funciona, hay que entender qué es en realidad la pintura seca dentro de una brocha. No es solo color pegado, es un polímero, una cadena de moléculas que, al secarse, se entrelaza y atrapa el pigmento dentro de una red rígida. Esa red es lo que sostiene la cerda dura como madera. Y aquí está la clave. No todas las redes son iguales y por eso no todas se rompen igual. En la pintura al agua, esa red está formada por polímeros acrílicos o vinílicos unidos por enlaces relativamente débiles, sensibles al agua y a los ácidos suaves. El jabón no disuelve esa red directamente, la ataca por otro lado. Actúa como agente tensoactivo, levantando la suciedad y permitiendo que el agua penetre más profundo en la fibra. El vinagre, con su ácido acético, hace un trabajo distinto y complementario. Interviene sobre esos enlaces del polímero, aflojando la estructura desde adentro. En la pintura al aceite, la historia cambia por completo. Ahí la red es una resina reticulada, no polar, que el agua simplemente no puede tocar. La limpieza de este tipo de películas no se comporta como una disolución simple, porque el solvente queda encapsulado en un medio polimérico fuertemente reticulado, según una revisión publicada en la revista científica NPH Heritage Science del grupo editorial Nature en 2020.
Esa misma investigación explica por qué el tiempo de contacto importa tanto. Los tiempos de contacto cortos muchas veces no alcanzan el punto de equilibrio de hinchamiento del solvente dentro de la red. En otras palabras, si no dejas remojar lo suficiente, el solvente nunca termina de hacer su trabajo. No es una costumbre, es química medida. Justo. Y hay otro respaldo, más antiguo, que confirma por qué el tipo correcto de solvente es tan determinante. Un estudio publicado en 1985 en la Journal of Coatings Technology, firmado por Huiskens y su equipo, midió cómo distintos solventes y mezclas de solventes interactúan con las cadenas de polímero según su afinidad química. La conclusión práctica es simple. Un solvente solo disuelve bien un polímero cuando su estructura química es compatible con la de ese polímero. Por eso el agua nunca ablandará una resina de aceite, sin importar cuánto la remojes, y por eso un solvente mineral sí lo hace en minutos. Esto también explica algo que probablemente ya notaste si has comprado limpiadores de brochas en la ferretería. La mayoría están formulados para actuar rápido, evaporarse rápido y dar un resultado visible en el mostrador de la tienda. Eso vende bien en una demostración de 30 segundos. Pero un producto que se evapora rápido no necesariamente alcanza ese punto de equilibrio del que habla la investigación. El punto donde el solvente realmente penetra hasta la base de la cerda. Y aquí no hay ningún plan oculto. Es solo economía. Una fórmula optimizada para la demostración rápida en tienda vende más botellas por año que una fórmula optimizada para dejar tu brocha como nueva en una sola aplicación. A una empresa de limpiadores no le conviene fabricar el producto perfecto. Le conviene fabricar el producto que te haga volver. Entonces, la pregunta que queda abierta es esta. Si la ciencia detrás de esto es tan clara, y los estudios llevan décadas publicados, ¿por qué nunca llegó esta información hasta la etiqueta de un producto comercial? Eso es lo que vamos a rastrear en la siguiente parte. Esto no empezó con una brocha. Empezó con una idea que un hombre puso por escrito en 1932. Se llamaba Bernard London. Era agente inmobiliario y publicó un ensayo llamado Ending the Depression Through Planned Obsolescence. Su propuesta era directa. Si los productos duran demasiado, la economía se enfría. Si los productos se diseñan para fallar o para volverse obsoletos antes de tiempo, la gente compra más seguido. Y esa compra constante mueve la economía. No era una teoría marginal. Con el tiempo se convirtió en principio de diseño industrial real, aplicado en fábricas de electrodomésticos, textiles, autopartes y herramientas de uso doméstico. Casi 30 años después, en 1960, el periodista Vance Packard publicó un libro llamado The Waste Makers, donde documentó con casos reales cómo varias industrias estadounidenses del siglo XX adoptaron ese principio a propósito: diseñar para la sustitución, no para la durabilidad. Packard no fue ignorado por el público. Su libro fue un éxito editorial, pero sí fue tratado como alarmista por buena parte de la industria publicitaria de su época, que dependía directamente del ciclo de reemplazo constante para sostener sus cuentas. Y aquí es donde entra la brocha. Cuando la fabricación en masa de la posguerra abarató radicalmente el costo de producir herramientas de pintura, el mismo principio que describía Packard se filtró de forma silenciosa al sector. Una brocha barata que se tira y se reemplaza mueve más unidades por año que una brocha bien cuidada que dura 2 décadas. No hizo falta una reunión, un memo ni una campaña coordinada para lograrlo. Bastó con que el incentivo económico apuntara en una sola dirección y con que nadie tuviera una razón de negocio para apuntar en la otra. Piensa en la aritmética simple del negocio minorista. Una tienda de pintura vende una brocha de calidad media entre 8 y 20 dólares, dependiendo del tamaño y la marca. Si esa misma tienda vendiera una guía que le enseña al cliente a hacer que esa brocha dure 20 años, en vez de una temporada, estaría trabajando activamente en contra de su propia rotación de inventario. Ningún negocio construye su modelo alrededor de vender menos. Eso es lo que Packard llamó, dentro de su propio análisis, la economía del desperdicio. No una industria villana, sino un sistema completo. Fabricantes, minoristas y publicidad alineados sin necesidad de coordinarse, porque a todos les convenía lo mismo. Y el conocimiento de mantenimiento, el que antes se transmitía de maestro a aprendiz en cada taller de pintura, no tenía ningún actor con interés económico en mantenerlo vivo. Nadie te cobra por decirte que uses vinagre y jabón. Así que, con cada generación, ese conocimiento se fue perdiendo un poco más, no por censura, sino por simple ausencia de incentivo. Packard murió en 1996 sin ver revertida esa lógica. Y la lógica que describió sigue funcionando exactamente igual hoy. Una fórmula de limpiabrochas comercial que dura media temporada se vende mejor, año tras año, que un frasco de vinagre que te dura toda la vida. No fue una conspiración. Fue, como dijo el propio Packard, una economía diseñada para que el desperdicio se sintiera normal. Y ahora que entiendes por qué esta información no llegó hasta ti,
Es momento de la parte que realmente puedes usar hoy. El método exacto, paso a paso, para revivir esa brocha que tienes en el garaje. Después de seguir todo el proceso, llega el momento más importante, comprobar el resultado. Toma la brocha y pásala suavemente por un trozo de cartón, una madera vieja o cualquier superficie de prueba. Desde la primera pasada notarás la diferencia. Las cerdas ya no se sienten rígidas ni quebradizas, vuelven a abrirse de forma uniforme y la pintura comienza a distribuirse como si la herramienta hubiera recuperado su memoria. Eso es precisamente lo que buscaban quienes durante décadas cuidaban cada herramienta como si fuera una inversión. Para ellos, una brocha no era un objeto desechable, era una herramienta de trabajo que podía acompañarlos durante años, si recibía el mantenimiento adecuado. Y ahí aparece una pregunta interesante. Si una brocha puede recuperarse con un procedimiento tan sencillo, ¿por qué tantas personas creen que debe reemplazarse apenas se endurece? La respuesta no está únicamente en la pintura, también está en la costumbre. Durante años se ha normalizado la idea de usar, desechar y volver a comprar. Poco a poco dejamos de reparar las cosas porque parecía más rápido adquirir unas nuevas. Con el tiempo, esa mentalidad terminó aplicándose a casi cualquier herramienta del hogar. Sin embargo, cuando se observan los materiales con un poco más de atención, se descubre que muchas veces el problema no es irreversible. En realidad, lo que ocurrió fue una acumulación de residuos que nunca se retiraron correctamente. Eso significa que un pequeño hábito puede marcar una enorme diferencia. Cada vez que termines de pintar, limpia la brocha antes de que la pintura tenga tiempo de endurecer completamente. Peina las cerdas con los dedos o con un peine especial para brochas. Elimina el exceso de humedad y guárdala colgada o acostada sin aplastar las fibras. Son acciones simples que apenas toman unos minutos, pero pueden multiplicar la vida útil de la herramienta durante años. Y ese mismo principio sirve para muchas otras cosas del taller o del garaje. Rodillos, espátulas, cubetas, llaves, incluso herramientas eléctricas. Con frecuencia, el desgaste acelerado no ocurre porque sean de mala calidad, sino porque pequeños residuos permanecen donde nadie los ve hasta provocar un daño mucho mayor. Por eso, quienes trabajan diariamente con sus manos suelen repetir una idea muy sencilla. Cuidar una herramienta siempre cuesta menos que reemplazarla. No se trata únicamente de ahorrar dinero, también significa trabajar mejor. Una brocha en buen estado deja un acabado más uniforme, evita marcas innecesarias, desperdicia menos pintura y hace que todo el trabajo resulte mucho más cómodo. Ese pequeño cambio puede representar una diferencia enorme cuando se pinta una habitación completa, una cerca, un mueble o cualquier proyecto de bricolaje. Al final, el secreto nunca estuvo escondido en un producto milagroso ni en una herramienta costosa. Estaba en comprender qué había endurecido realmente esas cerdas y actuar antes de que el daño fuera permanente. Ahora ya sabes que muchas brochas aparentemente perdidas todavía tienen una segunda oportunidad. La próxima vez que encuentres una olvidada en una caja, cubierta de pintura seca y tan rígida como una piedra, quizá ya no la veas como basura. Tal vez veas una herramienta esperando unos minutos de paciencia para volver a funcionar. Y esa forma de pensar cambia mucho más que una simple brocha. Porque cuando aprendemos a reparar antes de reemplazar, empezamos a mirar todas las herramientas de otra manera. Ese conocimiento, transmitido durante generaciones por personas acostumbradas a aprovechar cada recurso, sigue siendo igual de útil hoy que hace décadas. A veces, la mejor inversión no consiste en comprar algo nuevo, consiste en conservar correctamente lo que ya tenemos. Si este método te sorprendió y aprendiste algo que nunca antes te habían explicado, este es un buen momento para apoyar el canal. Suscríbete a Laboratorio Fix Oculto. Activa la campana para no perderte los próximos experimentos y comparte este video con alguien que esté a punto de tirar una herramienta que todavía puede salvarse. Porque muchas veces los mejores trucos no son los más modernos, son los que el tiempo demostró que realmente funcionan.